Tu librería presenta el podcast de los literatos malditos, un podcast dirigido por Alejandro de León, disponible en Spotify, iVoox y YouTube. tulibrería.org. Buenas a todos, un día más en el podcast de los literatos malditos. Hoy estoy con Pilar Adón, escritora y traductora española. Hola Pilar, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues mira, bueno, por empezar rápido y directo, la verdad que lo que más impacta de tu currículum es que has publicado con las editoriales que todo el mundo querría publicar, ¿no? O sea, tienes cuentos con Páginas de Espuma, con Impedimenta y con Galaxia Gutenberg, o sea, lo mejor de cada casa. Sí, Cuéntanos, bueno, tú has hecho novela, cuento y poesía, ¿no? Cuéntanos un poco tu trayectoria para que quien nos escucha, digamos, se centre. sí, la verdad es que no me voy a quejar, estoy muy contenta con los editores que tengo. Y bueno, la trayectoria empezó hace muchos años. Yo empecé a escribir siendo muy chiquitilla porque me gustaba mucho leer y creo que una cosa lleva a la otra al final. Desde pequeña no sé muy bien por qué. Muchas veces se me ha preguntado pues en planes de estos de fomento a la lectura y tal, qué hay que hacer para que los niños empiecen a leer de una manera más o menos frecuente, como es mi caso, ¿no? Yo empecé, como te digo, muy pequeña y nunca sé la respuesta. No sé por qué unos niños sí y otros niños no tengo ni idea. Yo sé que en mi caso empecé a leer siendo eso muy pequeña. Era lo que más me gustaba hacer en el mundo. De hecho, no me gustaba salir a jugar. Durante un tiempo es cierto que fue incluso problemático porque ahora con 49 años es fácil contarlo, pero cuando eres pequeña y te dicen sal a jugar, relaciónate, etcétera, puede ser muy pesado esto, ¿no? Sí. Quizá las cosas hayan cambiado y ahora ya no se insista tanto en esto, pero a mí la verdad es que fue un pelín de cierto modo de acoso, ¿no? Entonces me gustaba tanto meterme en mi habitación y leer que al final yo creo que esto te lleva a intentar imitar lo que tanto te atrae, tanto te fascina, y empecé a escribir siendo muy jovencita. Mi primer premio literario lo gané con 18 años en Radio Nacional. Siempre lo cuento porque fue una experiencia increíble. El premio fue un viaje para 2 personas a Lisboa y con 18 años aquello fue como lo más literario que me había pasado en la vida. Y luego gané un premio literario que implicaba la publicación de la novela. Y de ahí ya empecé a tener una agente literaria maravillosa y conseguí publicar mi segunda novela en Alianza Editorial, ¿no? O sea, la verdad es que empecé muy joven, como te digo, pero ya, bueno, pues mi primera novela la publiqué con 28 años. Entonces, a partir de ahí, bueno, luego fundé una editorial, que es la editorial Impedimenta, y el sector, la verdad es que, bueno, pues estoy bastante comprometida y conozco bastante bien el sector. Entonces, el sistema de escritura ha continuado, también soy traductora, como te digo, soy editora. Y bueno, pues a partir de ahí seguir escribiendo y seguir publicando y traduciendo y editando. Oye, lo que más me gusta es que hayas fundado Impedimenta. Es que me parece, vamos, top 3 en España de editoriales. Qué maravilla. Cuéntanos un poco cómo fue. Pues muchas gracias. Una- ¿Cómo fue? Pues es que se mezcla lo personal con lo profesional, porque yo conocí a Enrique Redel, que es el verdadero fundador de la editorial, es mi marido. Nos conocimos en la carrera, estábamos estudiando Derecho y en segundo de Derecho nos conocimos. Y bueno, pues a él le interesaba el Derecho, a mí no tanto. Yo me pasaba los días, estudié Derecho en la Universidad Complutense y me pasaba los días en la facultad de enfrente, que era la de Filología, y sigue siéndolo. Y yo me pasaba el día escribiendo y bueno, Enrique también le gustaba muchísimo la literatura. Nos fuimos a juntar dos que bueno, pues esto, nos interesaban más los libros que las leyes. Y entonces nos fuimos retroalimentando. Y bueno, él empezó a trabajar en otra editorial, estuvo en varias editoriales antes de fundar Impedimenta, y ya llegó un momento en que él se daba cuenta de que necesitaba ser editor, y bueno, pues nos lanzamos. Yo durante un tiempo estuve con un trabajo alimenticio por si, bueno,
porque empezó además la editorial en un momento de crisis importante y entonces todo el mundo nos aconsejaba de una manera bien intencionada que no pusiéramos todos los huevos en la misma cesta y que yo siguiera trabajando fuera, no en la editorial. Pero llegó un momento en que ya teníamos que integrar a otra persona, ¿sabes? Y yo pues decidí que esa persona iba a ser yo, porque estaba obviamente muy metida en la editorial, aunque tuviera otro trabajo y además seguía escribiendo y tal. Y bueno, pues finalmente dejé mi trabajo alimenticio con muchísimas dudas, porque ya digo que era un periodo de crisis importante. Y ya, bueno, pues nos metimos los dos en la editorial y desde entonces la editorial ha crecido muchísimo. Es que además, o sea, como que juntáis el contenido con el continente, porque es que los libros además son preciosos. O sea, yo leo mucho a John Bilbao Sí. y bueno, Basilisco me parece una joya, no sé qué tal está funcionando, pero me parece un librazo, Sí, que es el último sí. que he leído vuestro, vamos. Sí. Bueno, John Bilbao es un autor al que admiramos y queremos y está funcionando muy bien. Y la verdad es lo que dices, la estética es muy importante en la editorial, es muy importante que el libro es uno de los lemas que tenemos, ¿no? Que no sean libros de usar y tirar, sino de usar y guardar. El nombre de Impedimenta precisamente viene un poco de esta filosofía, ¿no? De libros que te llevarías encima, como los romanos que llevaban toda esa impedimenta, ¿no? Cada vez que iban a la batalla y llevaban elementos que obviamente pesaban, pero eran imprescindibles para la vida. Bueno, pues este es el lema también de Impedimenta, ¿no? Que son libros imprescindibles para la vida y de los libros de los que no te deshaces nunca, ¿no? Y esa es la base con la que contamos en la editorial. Es que además, como que, joder, me da la sensación de que, perdón, cualquier cosa que lanzáis como que le dais, porque me encantan también estos grandes que tienen como el título en latín. Sí. Tengo como 4 también. Sí. Esos son más para mi hijo y tal, pero porque es más una cuestión estética y de aprender y tal, pero son maravillosos. Que es como Animalium, hay otro como de dinosaurios, Botanicum. otro de Botanicum lo tengo también. Dinosaurium, sí. Sí. Y hay otro, no sé si hay uno de viajes o me estoy equivocando. De viajes en esa colección, no. Luego tenemos uno infantil de Francesca Sanna, se titula Mi miedo y yo, y otro que se titula El viaje. Y no sé si te referirás a ese, de esta autora italiana, que, bueno, pues sí que son textos, porque tenemos esa colección infantil, y entonces ahí sí que está ese texto, se titula El viaje, de una familia que tiene que irse de su país que está en guerra. Y la verdad es que esos libros también funcionan muy bien para ir ya generando pequeños lectores. Sí. Qué maravilla, de verdad que es que siempre que hay un libro precioso en una librería es vuestro, yo alucino. O sea, digo estéticamente, luego me imagino que habrá algunos que funcionan mejor o peor, pero es que la sensación que me da es que además lo cuidáis tanto todo y el libro siempre, o sea, las hojas tienen tanta calidad, las portadas siempre tienen como marcapáginas súper bonitos, yo es que soy muy fan, la verdad. Qué bien, te lo agradezco muchísimo porque imagínate, en el mundo literario yo siempre lo comento, quien piense que es llegar y ya está muy equivocado. Es mucho trabajo. No te voy a hablar de la palabra sacrificio porque al final, fíjate la historia personal que te he comentado, ¿no? De cómo iniciamos todo esto Enrique y yo y yo misma, ¿no? Cómo empecé a escribir. No te hablo de sacrificio porque al final es lo que más me gusta en el mundo y no puedo utilizar esa palabra, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, pues hay veces que te das cuenta de que hay otras parcelas de la existencia que no cultivas tanto, porque tienes que estar de lunes a domingo prácticamente todo el día entregada a lo que es la labor editorial, la labor de creación, la labor de traducción, y te voy a decir que es mucho trabajo, pero sí que es cierto que al final, bueno, pues con lectores como tú que agradecen tanto, ¿no? Y al final es que es una satisfacción inmensa, enorme, y es mucho trabajo, es mucho cuidado, muchas decisiones. Como bien decías antes, hay libros que funcionan mejor y otros no, y nunca se sabe, porque de repente un libro... Sí, tiene algo como tiene algo como inexplicable, que es inextricable, que es imposible, o sea, no se sabe, es un misterio, sí, total. Efectivamente, no tienes ni idea. Te lanzas, apuestas por algo que a ti te gustaría leer como lectora,
y que te apasiona y luego ya, bueno, pues está en manos Sí. del destino o de algo, no sé. Sí, mira, yo ahora hay una corriente de libros que son los libros que como que dan muy buenas noticias del mundo, ¿no? O sea, como en plan libros sobre estadística que te analizan, bueno, oye, pues la pobreza se ha reducido o hay más acceso al agua o educación y tal. Se han hecho 20 libros de estos, no te exagero, o sea, 20 libros de 600 páginas documentando lo bien que ha ido el mundo en los últimos 100 años, ¿no? Joder, pues hay uno, el de Steven Pinker, que de repente se ha abierto paso cuando en realidad da una información muy parecida al resto, hasta tal punto de claro, lo ha apadrinado Bill Gates, no, es el mejor libro que me he leído en mi vida y tal. Y claro, yo siempre digo, joder, hay 20 libros iguales, pero claro, de repente este lo engancha, pues eso, ocurren cosas como que lo coge Bill Gates y de Sí, repente el libro empieza a abrirse paso entre el resto, pero sí que es sí. verdad incluso con los libros de algunos autores, ¿no? Y con las películas, ¿no? Hay autores que tienen 20 libros y de repente tiene tirón uno de los 20 y es una cosa inexplicable y por lo que se hace, entre comillas, viral, ¿no? Pero bueno, Nunca también es se parte de la sabe, magia, nunca se quizá, sabe. ¿no? Igual es parte de la magia también. Sí, sí, es parte de la magia, el riesgo, Ujú, todo esto pues implica siempre un riesgo. ujú. Yo siempre comento que en el mundo editorial nunca te aburres, nunca. O sea, puedes llevar años y años y nunca tienes la sensación, o al menos yo hablo desde mi experiencia. Si tú y yo volvemos a hablar dentro de 20 años, pues ya te contaré, pero ahora mismo, mis 49 años, tengo la impresión de que nunca te aburres, siempre hay algo nuevo, Sí, sí, sí. hay algo que descubrir y a nivel de creación exactamente igual. Ya puedes tener 3, 4, 6 novelas publicadas, que cada novela nueva que inicias es de nuevo como un salto al vacío, es un nuevo campo de pruebas y ahí te metes y no te digo que empieces, pues mira, yo recuerdo mi primera novela, no sabía bien cómo sacar al personaje de casa y era como, madre mía, estoy súper acostumbrada a leer y de repente yo tenía un personaje metido en una casa y con mi primera novela, ya te digo, no sabía que, bueno, esa novela no está publicada, está en un cajón. No sabía cómo sacarlo, ¿no? Eso ya no me sucede, pero sí que es cierto que el vértigo inicial siempre está ahí. Ya. Bueno, eso también nos ayuda como a mejorar, ¿no? O sea, el miedo a si la cosa no va a ser suficientemente buena también te ayuda a sacar lo mejor de ti, ¿sabes? Es como estos deportistas que de repente les ves con 40 años o 35 años cuidándose un montón y realmente al final es el miedo a dejar de ser los mejores, ¿no? O sea, que al final la excelencia se alcanza también con un grado de miedo, ¿no? Yo creo. Mm, sí, 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 y que si no, además, caramba, tú imagínate que llega un momento en que dices, ya lo tengo todo hecho. Claro. Uf, qué aburrimiento, ¿no? Que Mm. no, yo creo que hay que sentir que todavía tienes retos por delante, que quieres mejorar, seguir buscando siempre, siempre, porque siempre hay alguna autora, algún autor, algo nuevo que descubrir y ahí está la emoción. Al final todo esto, uf, la emoción y la fascinación Claro. son palabras muy importantes en toda esta labor, en este trabajo. Sí, sí, sí. La perplejidad que hablaba Wittgenstein, ¿no? O sea, Wittgenstein Sí, escribía siempre desde la perplejidad, que me hace gracia porque siempre que me imagino a alguien perplejo no me lo imagino produciendo, ¿no? Pero él comenzaba en la perplejidad, ¿no? Y una sí. pregunta, como parte, como parte interesada. ¿Cómo ves el sector? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque la realidad es que yo, por un lado, veo que se publican cada vez más novelas, cada vez hay más editoriales pequeñas, entre comillas, cada vez es más fácil tener una editorial pequeña. Por supuesto que la tecnología nos ayuda en el sentido de la impresión láser, la impresión no láser, la imprenta para arriba y para abajo que te puede hacer las cosas más baratas y más cómodas, las distribuidoras que cada vez tienen más medios para distribuir mejor. Entonces, por un lado veo que el sector, y bueno, y por supuesto, los miles pues como de escritores pequeños que empiezan en Amazon y que gracias a Amazon pueden publicar sus primeros libros, ¿no? Entonces, todo eso por un lado sería la parte que veo positiva, ¿no? Cada vez hay más oportunidad, yo creo, ¿no? De publicar tu libro. O sea, es decir, ceteris paribus, si me comparo con hace 20 años y quiero escribir un libro, lo tengo más fácil ahora que antes, yo creo que casi sin duda, ¿no? Pero por otro lado, yo siempre en este podcast, siempre que entrevisto y tal, la sensación que me da es como que la gente está un poco, o sea, como un poco quemada de la industria y tal. Entonces,
¿Tú cómo lo ves en este sentido? Porque veo como una paradoja entre la realidad y la percepción de la realidad, ¿sabes? Entonces me quedo siempre con la duda y por eso básicamente lo pregunto. Sí, a ver, es que en mi caso es muy peculiar. Ujú. Si yo solo fuera autora, lo mismo te hablaba, bueno, lo mismo no, seguro, te hablaría desde otra perspectiva, pero es que date cuenta de lo que te he dicho, ¿no? Parece que lo acaparo todo, pero claro, es que soy editora, soy autora. Antes de todo fui autora, pero luego es cierto que empecé ya a traducir enseguida, tengo esa perspectiva también de la creación, luego pues ahora mismo es que estoy muy, muy metida en el mundo de la edición, entonces pues más o menos controlo y conozco pues todas estas pautas y todas estas parcelitas de las que estabas hablando, ¿no? De la distribución, la librería, etcétera. Entonces, mi perspectiva global, como si tuviera la capacidad siempre de una manera personal, obviamente, ¿no? Te hablo como Pilar Adón, pero si tuviera que poner el foco desde arriba y ver una visión, ofrecer una visión global, mi perspectiva es muy buena. Yo no puedo hablar ni de que el sector va mal, ni de que estoy quemada yo a nivel personal, más allá de lo que supone el trabajo y esta pandemia que ha hecho que estemos todos muy cansados, pero eso es en todos los sectores. Mi percepción es buena, tirando a muy buena. Yo creo que ahora mismo, es que son muchas parcelas, ¿no? Pero si habláramos de cómo ha crecido durante estos meses, y no solo durante estos meses, ya venía de antes el interés de los lectores por determinado tipo de literatura, ahí solo puedo ser optimista, solo. Ya viene mucho de antes, ¿no? Con las crisis previas se hizo como una especie de criba y se ha dado cuenta el sector y nos estamos dando cuenta todos de que, bueno, hay un número de lectores que son los lectores que apuestan por una literatura de calidad y que quieren buenos libros, libros sin erratas, bien tratados, como tú decías, con una maqueta interesante que ofrezca una experiencia lectora buena también. Sí. Esos lectores existen y son lectores muy fieles. Entonces, desde ese punto de vista, lo mismo parezco pues un poco ingenua, pero mi percepción, mi experiencia es que buena. Sí. Y luego desde el sector, a ver, siempre hay cosas mejorables, obvio, pero creo que ahora mismo las relaciones entre las editoriales, las relaciones con los distribuidores, las relaciones con los libreros, es como una especie de mundo interrelacionado en el que todos estamos en el mismo barco y el apoyo durante la pandemia ha sido brutal. Totalmente, sí, lo he visto además. De repente, yo es que siempre digo que cooperación y competencia termina siendo casi un sinónimo, y ha sido eso, o sea, de repente la competencia ha empezado a cooperar, ¿verdad? Sí, ha sido, ya te digo, por lo menos en el nivel en el que nos movemos nosotros. Estamos hablando de editoriales, bueno, pues pequeñas, medianas, digamos, ¿no? Entonces, porque ya te digo que Impedimenta en concreto ha ido creciendo, pero no, obviamente no es una gran editorial, entonces, o con un volumen grande de libros, digamos. Entonces, a este nivel, la impresión general es buena. No sé qué te han comentado otros escritores, porque pueden estar más o menos quemados. Es un ejemplo muy bobo el que te voy a poner, muy bobo, pero yo recuerdo cuando yo aún no era editora y ya empecé a publicar, pues ya te digo, en Alianza y tal, yo recuerdo de ir a la mesa de novedades de una librería cualquiera, pues no está mi libro en la mesa de novedades, está en Lineal directamente, bueno, pues ya está en Lineal, pero bueno, ya está, no era así, era como una especie de agonía interna, caramba, ¿por qué no está este libro en mesa de novedades? Ahora ya esa agonía no existe. ¿Por qué? Porque el mundo editorial te enseña cómo es el negocio, lo difícil que es que tu libro permanezca en la mesa de novedades demasiados días o un número determinado de días, lo difícil que es, pues eso, en la exposición de tanto libro que se publica, entonces esa agonía ya no existe. No sé si esta especie de, pues eso que me decías, de estar quemado de otros autores, iba un poco por ahí o iba por otros lados, no sé. De cuando vas conociendo un poco el sistema, ciertos temores e inseguridades, afortunadamente desaparecen. Ya. No, hombre, yo es que al final, o sea, creo que igual es un tema casi emocional, ¿eh? O sea, yo tampoco te digo que el que se mete mucho con la industria y tal, lo haga de una manera racional, con datos en la mano, en plan, no, es que antes yo vendía el 23% y ahora vendo el 21% y no sé qué, no, o sea, básicamente es que me dice, no, todo es una mierda y tal, pero la realidad es que
Es que hasta cada día lee más gente, o sea, digo que es que podrías decir, no, o sea, luego está la eterna pregunta de, no, es que leen peor y tal. Claro, también es normal que lean peor porque cada día escribe más gente. Entonces, claro, antes solo escribía Cervantes y Descartes. Primero Descartes, luego Cervantes, luego solo escribía Cervantes y Shakespeare y ahora escribe todo el mundo, ¿sabes? Entonces, claro, normal que cada vez que se escriba peor porque, claro, es que antes solo podían escribir una capa de privilegiados, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando lees sobre los filósofos de los que tenemos recuerdo, eran todos aristócratas y hijos de reyes, si no, no había manera de ser filósofo y dedicarte a la vida contemplativa, ¿no? Y claro, al final la realidad es que ahora, claro, se ha democratizado mucho y eso conlleva que igual baja el nivel medio, pero no quiere decir que baje tampoco el nivel alto, ¿no? El primer percentil. Claro, no, ahí, claro, es que efectivamente primero hay que comer y luego Claro, ya claro. filosofar, ¿no? Sí, sí. Pero sí que es cierto, hay una de las labores del editor, el Ujú. editor tradicional, digámoslo Sí, así, utilicemos esa palabra, es efectivamente la de hacer de filtro. sí, Un sí, sí. editor no deja de ser una persona interesada en los libros, interesada por la buena calidad de los libros, que se juega su dinero, también Ujú. digámoslo así, aunque se caiga de repente todo lo romántico que pueda tener el oficio, se juega su dinero para ofrecer a los lectores como él, porque los editores no dejamos de ser primero de todo lectores, Sí, total. una obra de calidad. ¿Y qué hace? Actúa de filtro. Al final es eso, es el tamiz por el que pasan muchísimas obras y se eligen unas poquitas, Ya. porque en el caso nuestro además son poquitas. Sí, sí, Entonces, sí. efectivamente, ¿qué es lo que hace ese editor? Elegir. Al Sí, 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 final sí, sí. es eso, estar tomando decisiones todos los días, y tomar decisiones implica, como decía antes, riesgos. Esa labor es la que hace que salgan unos libros y otros no. Claro. Esto, pues, al final, insisto, yo también soy autora e entiendo que muchos autores se dirigen a la editorial. Además, nuestra línea editorial es muy, muy peculiar, ya sabes cómo es. Ujú. Entonces, bueno, pues a veces tienes que rechazar manuscritos y decir que no. Pero bueno, se juegan ahí varios factores y uno de ellos es ese, el más esencial, claro, tienes que hacer de filtro. Y es difícil, es una labor complicada. Sí, sí, qué crudo, ¿verdad? O sea, cuando Sí, me lo estabas contando estoy pensando, joder, es que estar todo el día rechazando es muy fuerte también, ¿eh? es complicado. Sí, sí. Mm. Nosotros además, bueno, nuestra filosofía ya sabes que es sobre todo traducción, Ujú. sobre todo, pues eso, lenguas europeas. Entonces, no publicamos tantos autores en castellano. Mencionaste a John Bilbao, es uno de los poquísimos, Ya. poquísimos que hemos publicado escritores españoles, ¿no? Que escriban directamente en español. Ujú. Pero igual, imagínate, las agencias te ofrecen libros, algunos son maravillosos, pero directamente eso famoso de la línea editorial que parece como una frase que ya está, que la tienes ahí, no, es cierto, que tiene que haber una línea editorial. Sí, Esto, además, total, psicológicamente también para el comprador, ¿no? O sea, el comprador también se tiene que saber tiene que saber lo que se va a encontrar cuando entra y ve vuestra estética, por ejemplo, ¿no? Que es lo que... eso es. Es que Eso es, y yo... hay una Sí, sí. frase que a mí me gusta mucho mencionar que siempre se la atribuyo a Herralde y espero que sea de él. Él, él Si dice que no, si no sabes quién puedes decir Churchill, que a Churchill le meten todas las frases siempre, y a Einstein también. Esos dos dicen todas, nunca fallas, ¿sabes? ay, no, ahí nunca te equivocas, ¿no? Nunca te equivocas, sí, sí. Pues creo que él fue quien dijo que al final Ujú, la obra personal de un editor es su catálogo. Entonces, cuando tú piensas en la obra de un autor, una autora, ujú. sigue una línea, sigue bueno, pues un propósito, una estética, y ahí es identificable, casi los temas casi siempre son los mismos. Caramba, y con un editor, pues al final es su catálogo. El catálogo es la obra personal de la vida de un Total. editor. Entonces, igual que tú cuando estás escribiendo una novela, una poesía, un poema, eliges unos términos, unas palabras y otras no, y un ritmo y otro Ujú. no, y una filosofía, pues el editor al final igual. Sí, 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 sí. No, bueno, totalmente lo que dices, que además, bueno, es lo que has dicho tú al principio, ¿no? Y me parece un buen epílogo también, que es que hay muchos autores, pues mi admirado Borges, pero también Fernando Savater, a los dos les he oído decir, igual Savater se lo robó a Borges, pero se lo he oído decir lo de quiero ser recordado por lo que he leído más que por lo que he escrito, ¿no? O sea, los dos se presentan, en el caso de Borges presentaba y en el caso de Savater presenta como lector, no ni como filósofo ni como escritor, vamos.
Es que yo creo que es lo esencial. Yo esto siempre lo comento. No entiendo que haya gente que escriba y no lea. No lo entiendo, porque el placer máximo y primario, o sea, primero, el básico, el esencial, el germen de todo, es la lectura. Sí. Para mí, y creo, fíjate lo que estás mencionando, ¿no? De la lectura surge todo lo demás. Y además es que tú al final como escritora eres lectora, porque aunque solo sea de tu propia obra, que bueno, que hay gente que no corrige y no lee ni su propia obra, y ya nos estamos yendo a extremos muy feos, ¿no? Pero tienes que corregir y volver a corregir y gobernar tu propia obra, y para eso tienes que leerla y tienes que tener un ritmo en la cabeza, y eso te viene de las lecturas. Yo creo que el mejor consejo de cualquier tipo de taller de escritura es lee. Ya, pero es increíble porque también sorprenden mucho, o sea, a mí la verdad que me dejan alucinados totalmente lo que dices, los que no leen y tienen y lo llevan como dentro, y luego hay otros, o sea, hay otros como que, por ejemplo, no leen pero escuchan mucha música y entonces convierten la música luego en un cuento, o sea, pues el perfil Truman Capote y tal, que no digo que no leyera, sino que como que los libros tenían como más casi de música que de literatura, ¿no? Y es alucinante porque es como una sinestesia, ¿no? Es como convertir un sentido en otro casi. Pero sí, hay escritores que les ves que no, que dicen que no leen y que no les gusta leer. Bueno, también hay futbolistas que no les gusta jugar al fútbol, ¿eh? O sea, hay de todo. Ah, sí, eso no lo sabía. Les he escuchado alguna vez, sí, yo he escuchado alguna vez a futbolistas decir, no, yo la verdad que nunca veo ningún partido y tal, prefiero ver una película y eso, y digo, joder, pues debes estar muy jodido, porque claro, entre semanas te toca jugar al fútbol y ganar mucha pasta. Pero sí, hay algunos que no les gusta, pero vamos, también yo cada vez que escucho a un escritor que no lee, es como intentar escribir un libro sin poder documentarte, o sea, tiene también una parte como de creatividad inmensa, ¿no? Yo es que eso es algo que no entenderé nunca, y sobre todo eso, cuando te he dicho qué pena, te lo digo en serio, sí, no es obligado. Pierdes, ¿no? Claro, sí, claro. Efectivamente, lo que te pierdes. Mira, hubo una época en este país en que la gente, y una época no demasiado lejana, en que la gente no sabía leer. No es que no quisiera, es que no sabía, no tenían posibilidades, no tenían acceso a la cultura, no tenían libros, no tenían acceso a los libros, pero hoy día sí que es algo que no entiendo. Y más, también decir que no es obligatorio escribir. Escribir es una opción que puedes no realizar. Entonces, creo que deriva, pero claro, a lo mejor esto es una visión personalísima y bueno, pues cada uno luego que opte por lo que quiera, pero no, yo personalmente, en base a mi experiencia y mi trabajo, no termino de entenderlo, entre otras cosas, porque creo que debe de ser muy difícil escribir si no se ha leído previamente. Eso digo yo, que es como un proceso creativo, como que partes de tabula rasa y empiezas a escribir para adelante, ¿no? Sin mochila documentativa por detrás, ¿no? Es alucinante, sí. No, sí, o sea, la estadística que dices tú, que a mí me encanta, vamos, la de que había gente, es que en 1800 el 90% de la población no sabía leer y en el 2000 el 90% de la población sabía leer. O sea, hemos conseguido cambiar el 10-90 por el 90-10 en 200 años, que es una cosa, es un logro gigantesco, ¿no? Sí, es bestial. Sí. Yo la verdad que me lleno de orgullo como ser humano que hayamos conseguido dar la vuelta a esta situación. O sea, acuérdate, yo creo pues entre 1600 y, bueno, 1600 y 1800 se vendían, de los bestsellers se vendían pues 300 ejemplares, ¿no? O sea, yo siempre lo cuento, ¿no? Y creo que lo he dicho alguna vez en el podcast, incluso más de una vez, pero que yo creo que Descartes, en el prólogo del discurso del método, que por eso lo he mencionado antes como ejemplo, yo me acuerdo que el tipo lo escribe en francés en vez del latín como para vender más y tal, y creo que su objetivo era vender 300 libros, ¿sabes? Es que es alucinante, porque a día de hoy 300 libros lo vende casi cualquiera que haga un poco de publicidad, ¿sabes? Sí. Y la suerte que tiene el escritor de hoy en día comparado con Descartes, que quería vender 300 y cambiaba el idioma por eso, pues imagínate cómo han cambiado las cosas, ¿no? Que la oportunidad que tenemos ahora y que tenemos que aprovecharla. Sí, y además, insisto, es que es un método rápido, transportable, económico, por mucho que se diga sobre que los libros son caros. De trasladarte a otros lugares, viajar, vivir otras experiencias, aprender mucho, ya si nos queremos poner en plan pragmático.
Sí, es un sistema muy, muy, muy eficaz. No, total, sabes que, bueno, o sea, digo, la correlación que hay con la lectura es que el quien lee es más productivo y más ético, dicen, estadísticamente, vamos. Entonces, es que claro, son dos atributos tan potentes, ¿no? O sea, ser más productivo en el día de hoy y que, digo, poder dedicar mejor tu tiempo y luego ser más ético, joder, es que no se me ocurre nada mejor. O sea, podrían decirte, bueno, ser más guapo, podrían decirte, pero no van a ir tan lejos. Pero fuera de eso, no sé qué más qué mejor te pueden ofrecer que ser más productivo y más ético después de leer un libro. Así que sí, o sea, lo que te aporta la lectura es difícilmente comparable con nada. Sí, total. Pues ha sido un placer, la verdad, joder, qué honor haberte entrevistado, la verdad. Soy un gran fan de lo que hacéis y además me encanta lo que habéis conseguido, que es que entres a una librería y que te apetezca comprar tus libros, ¿no? Los de Impedimenta me refiero, ¿no? Sí. Así que enhorabuena por ello a ti y a tu marido, que qué proyecto más bonito y que bien que os dediquéis a una cosa pues tan bonita, tan artística y tan como atemporal, ¿no? Porque la sensación que me da además como vuestras portadas como que podrían ser de hace 20 años y de dentro de 20 años, ¿no? Sí, qué bien. Yo te agradezco muchísimo, de verdad, todo lo que estás diciendo, porque ya te digo que al final, bueno, pues es trabajo, no quiero repetirlo otra vez, pero te agradezco de verdad todo lo que me estás comentando, y nada, porque es nuestra vida. Y que compre todo el mundo Basilisco, que es una joya. Sí. Sí, joya total. Pues Pilar, millones de gracias, lo dejamos aquí si te parece. Sí, un abrazo muchas gracias. Fuerte. Sí, yo te quiero dar las gracias, de verdad, ha sido una conversación muy interesante y además me has dado datos muy interesantes y te agradezco un montón que me hayas llamado. Por favor, a la orden, y cuando lances tu novela te vuelvo a entrevistar, ¿vale? Y lo hablamos de ello. Muy un abrazo. bien, perfecto. Gracias, un abrazo. El podcast de los literatos malditos. Tu librería.org